Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa Molino Ángel Ganivet. Quiero dar la bienvenida a los diputados provinciales, también a la alcaldesa y concejal de Ju y al alcalde de Pinogenil, que también nos acompaña, como no, al resto de asistentes. Bienvenidos y buenas tardes de nuevo. Inauguramos la exposición La energía hidroeléctrica en la provincia de Granada en el marco de una nueva línea de trabajo denominada El legado del agua, y qué mejor inicio que una conferencia a cargo de don Miguel Jiménez Yanguas, que nos ilustrará sobre el río Genil, los aprovechamientos industriales de la acequia gorda. Le acompañan don Manuel Tito Martínez, asesor científico de la exposición, y don Javier Piñar Samos, comisario de la misma. Leerles todo el currículum y los méritos de las tres personas que me acompañan, créanme que nos llevaría a estar aquí toda la tarde. Como personas de sobra conocidos por ustedes, que además estamos deseando poder escuchar, y yo me voy a limitar a esbozar una pequeña pincelada de por qué están aquí. Don Miguel Jiménez Yanguas, ingeniero industrial, profesor de la Universidad de Granada, investigador, autor y coautor de numerosos libros de referencia sobre la industrialización y el patrimonio industrial en la provincia de Granada. Conocido y reconocido por el gran público por su labor como comisario de exposiciones sobre los tranvías, la electricidad, las fábricas de azúcar y muchas otras cosas más. Destaca igualmente por la enorme tarea que durante años ha dedicado a ir adquiriendo y coleccionando no solo piezas y maquinaria, sino también archivos y documentos fotográficos y técnicos de la mayoría de los ingenios que marcan la memoria del patrimonio industrial de nuestra provincia. Muchos de ellos han servido para montar exposiciones como la que hoy presentamos, y otras son piezas destacadas de mobiliario urbano de nuestra provincia o de espacios singulares de la Universidad de Granada, el Parque de las Ciencias o la Alhambra. Ni qué decir tiene que todas las piezas de esta exposición son parte de inmenso patrimonio que atesora. Entre sus reconocimientos podemos destacar Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad de Granada en 1996, Premio Andalucía Andrés de Vandelvira 2003, Premio Nacional de Ingeniería Industrial 2008, académico de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, doctor honoris causa por la Universidad de Granada recientemente, 2024, enhorabuena. Quienes mejor le conocen destacan de él su brillante labor académica durante más de 40 años, su capacidad y habilidad como mecánico restaurador de maquinaria industrial, su amor por el patrimonio, su prodigiosa memoria, y así me consta esta mañana, una magnífica memoria, y su enorme generosidad. Sin lugar a dudas, Granada se tiene que sentir orgullosa de contar entre sus vecinos con una persona de la talla profesional y humana como es don Miguel Jiménez Yanguas. Don Manuel Tito Martínez, doctor en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia por la Universidad de Granada y profesor de la misma desde 1977. Es catedrático jubilado de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. En la actualidad dirige varios cursos de formación abierta en dicha universidad y es presidente del Consejo de Participación del Parque Natural y Nacional Sierra Nevada. Entre sus líneas de investigación destaca la historia económica, financiera y empresarial que han constituido el eje de desarrollo de su trabajo académico y profesional. Simultáneamente ha cultivado otra línea de trabajo que surge de su vocación montañera, como es la historia del montañismo y de Sierra Nevada. Es autor de 60 libros como autor, coautor o coordinador y de varios centenares de capítulos de libros y artículos en revistas de investigación. Ha publicado en numerosas revistas profesionales y es frecuente su colaboración en los medios de comunicación local y regional. Entre sus distinciones, la Medalla de Oro de la provincia 2019, la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada 2022 y la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental 2024. Don Javier Piñar Samos, doctor en Historia Contemporánea, catedrático de Educación Secundaria, ya jubilado, profesor asociado de Historia Económica de la Universidad de Granada y académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Granada.
Desde 1999 viene comisariando exposiciones relacionadas con el patrimonio tecnológico, entre las que podríamos destacar Lanjarón, Paisajes de Agua, Centenario del Observatorio de Cartuja, Granada, El tiempo de los tranvías, Motril y el azúcar, Paisaje, Historia y Patrimonio, El poder del ingenio, hitos en el desarrollo tecnológico contemporáneo a través de la colección Miguel Jiménez Yanguas y, por supuesto, la energía hidroeléctrica en la provincia de Granada, que podemos ver en la sala de exposiciones de este centro, además de su labor docente y comisario de exposiciones. Cuenta con más de 20 publicaciones individuales o colectivas relacionadas con historia económica y patrimonio tecnológico contemporáneo. Algunos títulos son El patrimonio industrial azucarero en la costa granadina, La implantación del Banco de España en Andalucía, Motril y el azúcar 1846-2006, Fragmentos contra el olvido, Fotografía del patrimonio industrial en Andalucía, El tiempo de los tranvías, una aproximación cronológica. Y ya, con este magnífico currículum que tiene ambos ponentes, sin más dilación, le paso la palabra a don Manuel Tito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Qué hago? ¿Micrófono? El micrófono. Muchas gracias por su asistencia y por la invitación que nos han realizado para estar en este acto, que tiene su origen en una conversación que en la primavera, aproximadamente en el mes de abril, mantuvimos Javier, mi compañero y yo, con la responsable de Cultura, del área de Cultura de la Diputación Provincial, Elena Gallego, en la que nos pedía que pensáramos en algo, en hacer algo relacionado con la casa en la que nos encontramos, que marcara un poco la relación que tiene el edificio con los habitantes del mismo, con la historia de lo que aquí ha ocurrido y con el conjunto del barrio en el que se encuentra, ¿no? Se trataría de insertar esto en un contexto tanto local como histórico, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos en un edificio muy singular. Este es el Molino de la Sagra. Es un molino que cuyos antecedentes datan del siglo XIII, reconstruido posteriormente, destruido, que pasa a manos de la Diputación Provincial en los años 80 y que la Diputación lo restauró y lo convirtió en un centro de investigación y un centro de patrimonio cultural que ha cumplido su función durante bastante tiempo. Tiene restos antiguos, tiene los cárcavos por donde circulaba el agua, los túneles por donde circulaba el agua para mover las piedras de molino. Están conservados en la parte inferior del edificio, exactamente debajo de donde nosotros nos encontramos en este momento. Por otra parte, tenemos, si nos asomamos por las ventanas que hay a la izquierda de ustedes, a la derecha nuestra, pues tenemos el Molino del Marqués, el Molino del Marqués de Mondéjar. Es otro molino cuyos antecedentes hay que situar también en el siglo XIII, del que se conserva toda la planta de los cárcavos y la primera, y luego una parte superior que es una edificación del siglo XIX, que es de los más antiguos, de los que han estado en funcionamiento durante más tiempo, porque es un molino que se mantuvo funcionando, cumpliendo su función molinera hasta el año 1970. Luego, pues un poco destruido y vandalizado, pasó a manos del ayuntamiento, que lo restauró, con la virtud de que al haber mantenido su funcionamiento como tal hasta tan tarde, la década de los años 70, pues se había conservado toda la maquinaria de molinería perfectamente. Y esa maquinaria está ahí, está restaurada, está conservada. De vez en cuando pues, es nuevamente ocupado de manera fraudulenta, pero bueno, vuelve a recuperarse, vuelve a limpiarse, como han hecho en esta ocasión, pero es un molino que está perfectamente conservado, restaurado y que conserva su maquinaria original en buen funcionamiento, en buen estado.
Y luego, bueno, ambos están declarados bienes de interés cultural y ambos están unidos por la acequia gorda, que es la que le daba agua primero al molino del Marqués y la que sobraba, la que una vez usada por el molino del Marqués, entraba en el molino de la Sagra y atendía a otras muchas instalaciones del entorno. La acequia gorda es todo un mundo de actividad industrial, ha sido todo un mundo de actividad industrial. Aquí estaba, por ejemplo, en el sitio donde estamos, en el entorno de apenas unos cientos de metros de donde nos encontramos, pues estaba el Molino de los Dolores, la fábrica de papel de la Cuesta del Pino, la fábrica de harinas de San Lorenzo, el Molino del Marqués, el Molino de la Sagra. Aquí detrás, de donde yo me encuentro, pues la fábrica de harinas de La Bomba, actualmente una subestación y unas oficinas de la Sevillana, el molino harinero del Alvarillo, luego fábrica de harinas de San Francisco, que está ahí donde se encuentra ahora mismo la tienda de Hipercor o de Carrefour, o no sé exactamente de quién es, y el molino harinero de Las Carretas, un poquito más abajo. Es decir, era realmente una fuente de actividad impresionante que funcionaba en torno a la acequia gorda y de la que hoy pues prácticamente ha desaparecido casi todo, ¿no? Sobrevive la propia acequia, sobrevive la Casa Molino Ganivet, que ya no es un molino, sino otra cosa, y sobrevive el Molino del Marqués, que sí es un molino todavía, pero que puede servir también para otras muchas cosas. Pensamos en este contexto en la oportunidad de convertir todo ello en un centro de interpretación del agua que ha sido y lo sigue siendo la mayor riqueza de Granada. En las memorias del último rey zirí, Abdalá, del último rey zirí de Granada, antes de ser depuesto por los almohades, unas memorias que escribe ya en el exilio, él cuenta que cuando llegaron los ziríes a Granada, pues estuvieron buscando un sitio donde asentarse que fuera más confortable o más cómodo y más seguro que donde estaban, que en la Sierra de Elvira. Y que encontraron un lugar maravilloso, que era Granada, llena de ríos caudalosos, llena de agua, con unas montañas que la protegían y le daban mayor seguridad, y que decidieron que aquí tenía que estar la capital de su reino y trasladaron, se instalaron en lo que hoy es Granada, ¿no? Hemos pensado naturalmente en esto a la hora de diseñar un proyecto que la diputada ha llamado el legado del agua y que se centra en los aprovechamientos hidráulicos históricos a los que he hecho referencia y en una serie de sectores de actividad vinculados a la utilización, a la existencia y a la propia utilización de los molinos. Y para ello contamos con muchas cosas, es decir, contamos con la propia acequia y los molinos supervivientes. Aquí estamos y aquí están, ¿no? Pero para ello contamos también con el patrimonio documental, etnográfico, científico, industrial de Miguel Jiménez Yanguas, que complementa perfectamente, milimétricamente, este proyecto, ¿no? Miguel ha ido acumulando a lo largo de toda su vida una serie de materiales que ha recibido, que ha comprado, que ha restaurado meticulosamente y que hoy constituyen un legado que esta ciudad no puede permitirse prescindir de él, ¿no? Para darle sentido a este proyecto que nos encargaban, por una parte de inserción histórica de los edificios y por otra el contexto patrimonial de lo que aquí ha ocurrido, Javier y yo pensamos en la realización de una serie de exposiciones que podrían realizar en el transcurso del tiempo, de los próximos años, empezando por la industria, una relacionada de exposiciones que tuvieran que ver con la utilización del agua y la utilización del sitio, ¿no? Empezando por el de la industria hidroeléctrica, la utilización más tardía del agua que se ha producido, porque el invento de la electricidad no se produce sino hasta finales, o la utilización, digamos, industrial y doméstica de la electricidad no se produce sino hasta finales del siglo XIX,
Pensamos que podría haber una exposición sobre la propia acequia gorda, una exposición sobre molinos, batanes y otros ingenios hidráulicos, una exposición sobre la acequia de Ainaramar, una sobre los embalses y las grandes obras hidráulicas realizadas a lo largo del tiempo en la provincia, y, como no, no debería de faltar una sobre la agricultura irrigada y sus grandes ciclos de cultivo, que han dado origen pues, a los grandes ciclos de utilización, de cultivo y de explotación de la Vega de Granada, como es el ciclo del cáñamo, el ciclo de la remolacha o el ciclo del tabaco. Cada uno de estos, lógicamente, da también para todo lo que queramos hacer, para todas las actividades que se quieran hacer. En torno a estas exposiciones, que si la Diputación lo estima pertinente, pues podrá ir desarrollando con nosotros o con otras personas en el transcurso del tiempo, en colaboración con otras instituciones o en solitario, las circunstancias irán diciendo cómo, pues se pueden hacer, y hemos diseñado también una serie de conferencias, de visitas guiadas, de talleres o también de publicaciones que vayan permitiendo que el conocimiento adquirido pues, se vaya conservando para el futuro. Cada una de estas actividades pretende contribuir a rescatar una pequeña fracción de esa memoria hidráulica que tan importante ha sido en Granada y que forma parte intrínseca de la historia de la ciudad. Inauguramos hoy la primera de ellas, concebida con carácter de continuidad, y como ejemplificación de lo que puede llegar a ser esta viva Casa del Agua, que bien podría incluirse entre los proyectos con los que Granada pretende armar su candidatura para ser capital cultural de Europa en el año 2031. Nada más y muchas gracias. También para oírse fuera. No sé si se me oye fuera bien con este aparatillo. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Sí, parece que está. Sí. Buenas tardes. Pienso que los protagonistas de esta tarde, puesto que ya hemos tenido una sesión de mañana dedicada a la prensa, son Miguel Jiménez Yangua y la exposición. De manera que voy a intentar ser muy breve para que no cansarles demasiado. En relación con lo que ha comentado mi compañero y amigo Manuel Tito, partiendo de la idea global de este programa, denominado inicialmente Legado del Agua, hemos decidido iniciarlo con lo que posiblemente es la aplicación más contemporánea de la misma, como ha sido la producción de energía eléctrica. Como ustedes saben, la electricidad es una fuente de energía secundaria, a diferencia del carbón, del petróleo, la madera o el trabajo manual y humano. Es necesario producirla, es necesario fabricarla a partir de otra, ya sea utilizando pues, el calor, el movimiento o la radiación. También, en contraste con otras fuentes, es más versátil y fácilmente transportable y regulable, permitiendo un amplio abanico de aplicaciones que son tan obvias y cotidianas que casi ni reparamos en ellas. Se da por supuesto que nuestra cultura y nuestro modo de vida se asienta de modo casi natural en la electricidad, como si la posibilidad de engancharse un enchufe o activar un interruptor siempre hubiera estado ahí. Es un gesto nimio, cotidiano, normal. Y sin embargo, nuestra civilización, que podríamos denominar civilización electrificada, es un fenómeno relativamente reciente, con apenas 150 años de antigüedad. Nuestros abuelos contemplaron maravillados el mágico espectáculo de sus primeros usos y quizás fueron conscientes de que el mundo que habían conocido hasta ese momento entraba en una senda de modernización en la que no cabía marcha atrás. En realidad ellos estaban asistiendo a un paradigma tecnológico nuevo que traería consigo mutaciones económicas, sociales y culturales de amplio espectro. Cambios todos ellos que abrieron una época de progreso acelerado con sus luces y sus sombras, aunque hoy quepa hablar exclusivamente de la cara amable o de una de las caras amables de ese progreso. La exposición aborda este vector de modernización en su escala local,
planteando cómo la electricidad llegó a Granada y cómo cambió la vida de sus habitantes. Tradicionalmente se han considerado las fechas de 1892-93 como el arranque de este proceso. En ese primer año se constituyó la Compañía General de Electricidad de Granada, primera empresa que produjo y suministró electricidad para uso público y privado. Y en marzo de 1893 entró en funcionamiento la primera de sus centrales eléctricas, una modesta, casi doméstica instalación situada en el cercano Paseo o Banco del Salón, que se movía a vapor y se suministraba del agua de la acequia gorda que pasaba a sus pies. Al año siguiente, la compañía apostó por la generación de electricidad a partir de la fuerza del agua, construyendo en la localidad de Pino Genil su primera central hidroeléctrica, que sería inaugurada en 1898. Aunque estos años marcan el arranque y difusión del fenómeno de la electrificación en tanto que sector económico, en realidad los inicios de esta aventura industrial han de buscarse unos años atrás, en 1879, y en un escenario tan singular, tan extraño, como era el pico más elevado de la península ibérica. Omito describirles esta gesta científica por falta de tiempo, pero pueden encontrarla en la exposición. Esa luz, que brilló por momentos como un solitario faro en la misma cima del Mulhacén, bien podría valer mejor que el acto convencional de la creación de una empresa para certificar de modo más simbólico y heroico el acta de nacimiento de la electricidad en Granada. Y no solo por la significación científica que supuso el enlace geodésico entre los continentes europeo y africano, sino porque vincula el novedoso fenómeno con Sierra Nevada, que habría de convertirse pronto en un interesante enclave productivo merced a su potencial hidráulico. En realidad, casi todas las corrientes fluviales de la provincia de Granada constituyeron un temprano escenario para el surgimiento de una nueva riqueza que vino a denominarse por los contemporáneos con el feliz término de hulla blanca, contraponiendo el humo negro del carbón por la blanca espuma del agua que salía de las turbinas. Y ese recurso, el agua y la electricidad, fue explotado con sus limitaciones tecnológicas y empresariales, pero también con todo su potencial mediante numerosas centrales eléctricas construidas entre 1897 y la década de 1950. Entre la modesta fábrica de luz de Pino Genil y las postreras construcciones en la cuenca del río Poqueira, transcurre un periodo de esfuerzos e iniciativas que resumen cabalmente el discurrir de la electrificación en Granada y las oportunidades empresariales que generó. Este es el escenario temporal que hemos elegido para hablar del agua y la electricidad, pero no solo de ellas, porque esta novedad tecnológica en realidad se inserta en un ciclo de crecimiento y de dinamismo económico que transformó profundamente los modos de vida de sus habitantes y creó un nuevo paisaje cultural y tecnológico en el tránsito de los siglos XIX a XX. Granada inició el siglo XX con un perfil de modernidad que unas décadas atrás hubiera sido muy difícil imaginar, ya fuera por la adaptación a los cambios globales que se estaban produciendo en todo el país, ya por la aparición de oportunidades de crecimiento y modernización de raíz más local, la ciudad y la provincia parecían despertar de un letargo de siglos. Fueron años en los que se plantearon y ejecutaron con mayor o mejor fortuna y profundidad actuaciones que dinamizarían la explotación del territorio y sus recursos y situarían a Granada casi por primera vez desde el siglo XVI en una senda de progreso. Muchas de las transformaciones sobrevenidas se apoyaron en la oleada de innovaciones propias de la denominada Segunda Revolución Tecnológica, que constituye el sustrato sobre el que se edificó el sector eléctrico local entre las décadas de 1890 y 1950 aproximadamente. En realidad, la electrificación no vino a Granada sola, no llegó en solitario, sino interactuando con otras dinámicas que, lejos de circunscribirse a la ciudad, irradiaron a toda la provincia. Comenzaron a explotarse nuevos aprovechamientos mineros en torno a Sierra Nevada y la Alpujarra.
también en el Marquesado, en tanto que las vegas interiores experimentaban una radical transformación a raíz del ciclo del azúcar de remolacha, poblando el territorio con instalaciones industriales nunca vistas hasta entonces. Esta nueva movilización de recursos y energía se vería facilitada a su vez por el trazado y construcción de carreteras y vías férreas que hicieron algo más fácil la comunicación entre unas comarcas cuya endiablada orografía las había condenado tradicionalmente al aislamiento. La electricidad, pues, contribuiría decisivamente a amplificar una oleada de crecimiento y modernización global que la exposición recrea con imágenes, documentos y objetos que son, junto a los restos supervivientes de las centrales eléctricas y sus canalizaciones, un pequeño fragmento del patrimonio generado por el sector en Granada, puesto que casi todo él se ha perdido en el camino. Y precisamente porque mucho de lo que se ha salvado de esta época ha sido gracias a iniciativas personales y altruistas, como la del ingeniero Miguel Jiménez Yaguas, hemos querido poblar esta exposición recurriendo voluntaria y casi exclusivamente a piezas y documentos procedentes de su colección y archivo. Es esta una forma de agradecerle su generosidad, reconocer su contribución a lo largo de muchos años y casi en solitario a la defensa del patrimonio industrial y también, como no, un pequeño homenaje al colega y amigo que es de todos nosotros. A partir de estas mimbres hemos tejido un relato que cubre aproximadamente unos 50 años en la vida de la ciudad y la provincia a través del hilo conductor, nunca mejor dicho, de la electricidad. Se ha estructurado en 6 capítulos, como van a poder ver, que abordan sucesivamente los momentos previos a su llegada, las instituciones, empresas e ingenieros concretos que la promovieron, el papel que tuvo la iluminación pública en su difusión inicial y su expansión a lo largo y ancho de la provincia, así como las instalaciones industriales que permitieron convertir la fuerza del agua en una nueva energía. Continúa el relato con algunas de sus aplicaciones más relevantes, como fue el transporte electrificado en su dimensión urbana e interurbana. Por último, se muestran algunos ejemplos de su impacto en los hogares y espacios de trabajo, recurriendo en este caso a objetos que formaron parte en su día del entorno cotidiano de otras generaciones, pero que son incluso hoy familiar para muchos de los que estamos presentes, especialmente a los de mayor edad. Son objetos familiares, pero que quizás resulten hoy un tanto jurásicos para el público más joven. No son, obviamente, objetos smart, pero sí son expresiones del ingenio humano tan maravillosas como entrañables. Receptores de radio, poblados con una compleja arquitectura de válvulas, un aparato antediluviano que inauguró la televisión en España, un proyector de cine casi revolucionario para el momento en el que ya no era necesario usar la manivela para producir el movimiento de personajes y escenas, porque llevaba un pequeño motor eléctrico y donde se había cambiado la luz de la vela por una pequeña bombilla. Teléfonos de madera y baquelita, aunque sin acceso al WhatsApp. Son todos ellos la prehistoria de un catálogo de productos cotidianos para nosotros, en los que ha cambiado la estética, el tamaño y los componentes, pero que en realidad siguen alimentados por ese mismo fluido invisible que Faraday, Volta, Graham, Edison, Pearson o Nikola Tesla regalaron al mundo. Esta exposición, para terminar, no hubiera sido posible sin la favorable acogida que ha dispensado este proyecto la Diputación de Granada a través de su área de Cultura y Educación, a quien agradecemos que haya puesto a nuestra disposición estas instalaciones que en su día fueron un antiguo molino harinero que cabalgaba sobre la acequia gorda, en el mismo centro, y esto es muy importante, de lo que fue uno de los principales enclaves preindustriales e industriales de la ciudad hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX. La Casa Molino de Ángel Ganivet entendemos que es y debiera continuar siendo quizás el lugar más adecuado para transmitir la memoria de la
electrificación y, por extensión, el legado del agua en Granada. Y no nos cabe duda que la perseverancia y el buen hacer de Elena Gallego, su directora, y de todo su equipo lo van a conseguir. A todas ellas agradecemos su colaboración y su amable acogida, y a ustedes les agradecemos su asistencia. Gracias. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Muchas gracias a todos los que me han precedido por las palabras tan amables que han tenido hacia mí. Yo no tengo ningún mérito, me he divertido. He buscado aparatos antiguos, los he salvado, los he rescatado de chatarrería, los he estudiado, los he restaurado. Y para mí eso ha sido una diversión, que ahora estos aparatos sirvan pues para mostrarlos y tengan pues una proyección didáctica y una proyección cultural, pues para mí constituye un honor. Les voy a hablar primeramente de la Sequía Gorda. La Sequía Gorda es el canal de riego más importante del Genil, canal de riego de la margen derecha del Genil. Seguramente, muy posiblemente, la Sequía Gorda es de origen romano. Fue ampliada, conservada y ampliada a lo largo de la época de la dominación musulmana. La Sequía Gorda tenía tres finalidades importantes. Primera era dar riego a 2.200 hectáreas en la Vega de Granada, abastecer de agua a las poblaciones por donde pasaba, incluida la capital, y proporcionar la fuerza motriz para el movimiento de la industria medieval que había entonces, a través de lo que en el reglamento de la Sequía Gorda se denominan los artefactos, que eran pequeñas ruedas hidráulicas que producían fuerza motriz para el movimiento de la industria. La Sequía Gorda tiene un ramal principal y luego tenía una serie de obligaciones para dar a otras acequias. Entonces, el ramal principal de la Sequía Gorda tenía que dar una quinta. Bueno, la Sequía Gorda tomaba en el término municipal de Cenevega, en la denominada Presa Real, y tiene derecho a tomar 1,5 quintos del caudal de las aguas del Genil. A lo largo del cauce de la sequía, que da abasto a Granada, a Maracena, a Tarfe y a Santa Fe, tiene una serie de obligaciones de entregar agua a otros canales de riego. El primero de ellos es 1,5 quintos del caudal de la Sequía Gorda. A través del partidor de los Infantes tiene que entregarlo a la Sequía La Buleira. La Sequía La Buleira es una sequía de la margen izquierda del Genil que da abastecimiento, da regadío a los términos municipales de Armilla y Cuyar Vega.
El partidor de los infantes estaba aquí encima, estaba en el camino viejo de Sene, o sea, al final de la curva de la calle Escoriaza, esa calle que sale hacia el pueblo de Senes Vega. En la acequia que constituía, que daba el quinto de agua del partidor de los infantes a la acequia de la Buleira, había una serie de artefactos industriales que a continuación veremos. Siguiendo la acequia gorda, en el Paseo de la Bomba, a la salida de el molino de Alvarillo, existía otro partidor de agua que tenía que entregar la acequia gorda un quinto de su caudal a la acequia de la Buleira. La acequia de la Buleira tomaba en el río Genil, antes de encauzar el río Genil, había una presa a la altura del Colegio de Monjas del Sagrado Corazón, había una presa donde tomaba la acequia de la Buleira, y la acequia de la Buleira daba regadío a las vegas del Genil, concretamente a los pueblos de Ambrós, Purchir y Belicena. Siguiendo la acequia gorda, adelante, tenemos el partidor de agua que daba un tercio de las aguas a la acequia real o la acequia de la ciudad. El partidor llamado el Arca de la Ciudad estaba justamente también aquí encima a la entrada del camino de Senes Vega. Esta acequia, con un tercio de agua de la ciudad, pasaba por la calle Santiago y daba abastecimiento de agua a todo el barrio del Realejo, al centro de la ciudad, a todo el barrio de la Virgen y a todo el barrio de la calle San Antón. En él se situaban una serie de artefactos, puesto que en la zona industrial de la ciudad medieval hasta final del siglo XIX se encontraba en el barrio del Realejo y en el barrio de la calle Nueva de la Virgen, entre lo que es la Acera de Darro y la calle San Antón. Y por último, tenía también la obligación de dar un quinto de agua a lo que eran llamados los Alquezares de Santa Fe, en un partidor de agua que está situado en el cruce subterráneo de la acequia gorda, por debajo del río Beiro, justamente muy cerca de donde se encuentran las instalaciones de la central lechera de Pudeva. Todos estos caudales que tenía que entregar la acequia gorda a esas otras acequias, esas obligaciones de entregar caudales de agua, están perfectamente reseñados en las ordenanzas de la acequia gorda. Tenemos una de las más antiguas que se conservan, que es del año 1883. El número de artefactos que teníamos en el cauce principal de la acequia gorda se los voy a enumerar a ustedes pues rápidamente, para que se hagan cargo del tipo de industria que había y la situación de estas industrias, que se alimentaban con agua para obtención de fuerza motriz a través de pequeñas ruedas hidráulicas o a través de rodeznos. En el cauce principal de la acequia gorda tenemos primeramente el molino harinero de los Dolores, luego tenemos la fábrica de papel de la Cuesta del Pino, el molino harinero de San Lorenzo, que estaban en el cauce principal de la acequia gorda. A continuación venía el molino harinero del Marqués, que es este que tenemos nosotros ahí, que es un molino que fue hay noticias de él desde el siglo XIII. El molino fue modificado en su estado actual a final del siglo XIX, hacia 1880, se le añadió un cuerpo. En la planta inferior está la zona de molienda, con los empiedros. También fue uno de los primeros molinos que en Granada, a final del siglo XIX, se instalaron molinos de cilindros, pero el procedimiento austrohúngaro, el pan de Viena, harina fina.
Luego tenemos viene el Molino de la Sagra, que el Molino de la Sagra es en el que estamos, que es el Molino de Ganivet. El Molino de la Sagra, pues a principios del siglo XX, pues casi, bueno, hacia los años 20 dejó de moler. Y dejó de moler porque se hizo una estadística de los molinos harineros que había en España, de la capacidad de molturación de trigo que había en España, y se vio que era el doble que la producción de cereal que se tenía en España. Entonces, distintos gobiernos fueron haciendo lo que se llamaban las primeras reestructuraciones de la industria harinera, que consistía en modernizar la industria harinera y reducir a la mitad la capacidad de molturación de las fábricas de harina, para lo cual en esos programas de reestructuración los empresarios adquirían una fábrica de harina en métodos primitivos, la cerraban y el Estado financiaba construir una fábrica industrial con la mitad de la producción, con lo cual se logró reducir la producción, la capacidad de molturación y a la vez pues tener una industria harinera moderna. Siguiendo con el cauce de la sequía gorda, pues tenemos a continuación la fábrica de harinas de la Bomba. La fábrica de harinas de la Bomba, que estaba ahí un poco más abajo, justamente donde está la tienda esa de Supercor, que ahora es Carrefour. Ahí se construyó ese edificio. Además, esa fue la última fábrica de harinas que funcionó con la sequía gorda. Esto se hizo pues a final de los años 90, quizás a principios del siglo XXI, se demolió la fábrica, que era ya una fábrica que se había acogido a los planes de modernización de la industria harinera y que funcionaba ya no con un rodeno, sino con una rueda hidráulica ya moderna. A continuación, pues venía el Molino de las Carretas, que estaba en la Plaza de las Carretas y que fue demolido pues a final de los años 90. Estaban los cárcamos, no quedaba ninguna maquinaria, quedaba el edificio, se demolió y se hicieron allí unos edificios modernos. A continuación venía ya la zona de la calle Nueva de la Virgen, cruzaba la sequía gorda, cruzaba el río a través de una presa que lo subía de nivel y venía desde el Humilladero y cruzaba por lo que era el callejón de la sequía gorda, hoy día calle Molino de San Marcos. Y ahí se ubicaba también una parte importante de la industria de Granada. Entonces les voy a enumerar a ustedes la fábrica, la industria que había ahí en el año 1883 y que constaba en las ordenanzas de la sequía gorda de esta fecha. Tenemos la fábrica de curtidos de don Miguel Guixé en la calle Nueva de la Virgen, la fábrica de paños de don Eugenio Luque en la calle Nueva de la Virgen también, fábrica de curtidos de Blas Melgarejo en la placeta del Lavadero. Esta rueda hidráulica de la fábrica de curtidos no recibía todo el caudal de la sequía gorda, sino recibía un número de reales fontaneros. También les quiero aclarar a ustedes que la medida de los caudales en aquella época se hacía a través de la unidad de medida, era el real fontanero. ¿Y por qué se llama real fontanero? Porque era el caudal de agua de un orificio, de un tubo que tenía el diámetro de un real de plata. Había una regla del ayuntamiento que se expone en la exposición que después verán ustedes, que medían los diámetros de los tubos por donde circulaba el agua para controlar el caudal de cada una de las utilizaciones del agua como fuerza motriz. A continuación tenía la fábrica de curtidos de don José Pérez en la calle Nueva de la Virgen, el tinte de don Manuel Albeira en la calle de San Isidro, que también tenía un determinado caudal. La fábrica y fundición de Isidro Boixader
en la calle Nueva de la Virgen, esquina a la calle de San Isidro. La fundición de Isidro Boixader fue la primera fundición industrial que se instala en Granada. ¿Y quién era Isidro Boixader? Isidro Boixader era un ingeniero industrial que llegó a Granada en el año 1865 y que fue el montador de la fábrica de gas. La fábrica de gas de Granada, que estaba situada al final de la calle de San Antón, junto al margen derecho del río Genil, y que fue la primera energía de tipo industrial que se puso a disposición de los granadinos en el año 1865. Isidro Boixader aprovechó su estancia en Granada para montar una fundición industrial que luego pasó a llamarse Fundación José Pastor Moltó y que estuvo en funcionamiento hasta inmediatamente después de la guerra en los años 40. También tenemos por esa zona la fábrica de curtidos de don Bernardo Gómez, la fábrica de hidrados de don Manuel Poza, en la calle Nueva de la Virgen, la fábrica de curtidos de Blas Mergarejo, en la calle San Isidro, fábrica de curtidos de Bernardo Gómez, en la calle Nueva de la Virgen, fábrica de curtidos de don José López Tamayo, en la calle de San Isidro, fábrica de aserrar madera de don Antonio Comba, en la calle Nueva de la Virgen. Fábrica de curtidos de doña Rafaela Torres, también en la calle Nueva de la Virgen, y luego acaba en la fábrica de harinas del Capitán, que todos ustedes conocen, que estaba al final de la calle de San Antón. Al final de la calle de San Antón el edificio se conserva, fue la primera fábrica de harina industrial de Granada y había un antiguo molino de la Sequía Gorda, y en el año 1876 el empresario Domínguez de Gregorio, con otros socios, instaló esa fábrica, que fue la primera fábrica de harina industrial de Granada. Fue uno de los últimos artefactos que se movían con la Sequía Gorda. En los años 80, final de los 80, todavía la fábrica estaba en funcionamiento. Esa fábrica en esa fecha fue adquirida por el constructor Ávila Rojas. Hicieron una reforma, un plan de reforma interior, y fue cedida al ayuntamiento. El ayuntamiento la cedió a Educación para que se hiciera un colegio público. Les voy a contar a ustedes un pequeño incidente que tuve yo ahí. Esta fábrica de harina estaba ya totalmente modernizada, y el salto de agua, que era una turbina de Plana y Flaquer de 1876 que se montó, ya no movía los troncos de poleas con las correas que movían la maquinaria del molino, sino que movía un alternador, y ese alternador daba energía eléctrica y las máquinas se movían con motores independientes. La harinera se desmontó, y no se desmontó ni la turbina hidráulica ni se desmontó el alternador. Cuando eso se dedicó a el colegio Tierno Garbán, yo fui a hablar con el arquitecto para que se conservara la central eléctrica, la turbina y el alternador, y que se utilizara la energía que se producía por el paso del agua de la Sequía Gorda en dotar al colegio pues de alumbrado público y de calefacción eléctrica. Al arquitecto no le pareció bien y dio orden al día siguiente de que el sótano donde estaba toda la maquinaria se llenaran de escombros. O sea que la turbina y el alternador de esa fábrica de harina están ahí en el sótano llenos de escombros. Siguiendo el curso de la Sequía Gorda, tenemos el molino harinero de Mendoza, que eso estaba por la zona del nudo de ¿cómo se llama el nudo de Neptuno? El nudo de Neptuno. Ahí en el nudo de Neptuno, a mano derecha, hay un camino
que va junto a la Sequía Gorda hasta la carretera de Purchil. Entonces el molino harinero de Mendoza estaba ahí, el molino harinero del Cerezo también estaba ahí, y por último estaba el molino nuevo, que existe todavía, el edificio del Molino Nuevo. Si ustedes entran por la carretera, se puede ir por coche, hay un edificio que ya empieza a estar en ruinas, un paraje precioso, y hay un molino que conserva toda la maquinaria todavía. Y por último, el último molino del cauce principal de la Sequía Gorda era el molino de la Torrecilla, que queda el edificio en ruinas justamente en el camino de Purchil, donde la Sequía Gorda corta el camino de Purchil. Con la sequía del Quinto de los Infantes, que es la que comunica el quinto de agua que dota la Sequía Gorda a la Sequía de Abuleira, que está también muy cerca de aquí, que cruza la carretera de la Sierra, había 4 artefactos, 4 industrias, que era la fábrica de tejido de Las Palmas, la fábrica de tejido de Las Palmas, que fue fábrica de tejido y luego fue fábrica de harinas. Ahí estaba la nave más antigua que se conservaba, que fue demolida pues hace 20 años, fue demolida esa nave. Eso era de don Ramón Maurel. Don Ramón Maurel era un ingeniero francés que, entre otras cosas, fue presidente del Cantón Granadino, y tuvo primero una fábrica textil y luego una fábrica de harinas. Luego, posteriormente, aquello pasó a ser cuartel de la Guardia Civil, que era el cuartel de Las Palmas. El quinto de Alabuleira iba por un acueducto que existe todavía, y en la caída del acueducto es donde estaba la rueda hidráulica que movía estas industrias. En la época de la Guardia Civil, pues se instaló un pequeño alternador para dar corriente al cuartel. Siguiendo con el quinto de los Infantes, pues la siguiente fábrica era otra fábrica de curtido que tenía don Ramón Maurel, el molino de papel de don Ramón Ávila y el molino de dinero también de don Ramón Ávila. Esto estaba situado por encima del Puente Verde, ya que ahí enfrente, en la margen izquierda del Genil, es donde tomaba la sequía de Alabuleira, que es la que daba abastecimiento de agua a la zona de Armilla y de Churriana. En la actualidad la toma sigue estando ahí, pero ya le dan agua directamente desde el canal de Loaiza, que más arriba, el puente cruza el río Genil a través de un sifón, y hay una derivación que ya da directamente agua a la sequía de Alabuleira. Y con la sequía de la ciudad, la sequía de la ciudad era una derivación de la Sequía Gorda con 1/3 de las aguas, para dar abasto de agua a los distintos edificios del centro de Granada, y daba a 19 artefactos. La mayor parte de la industria se localizaba en la zona de El Realejo. Y la fábrica, los artefactos con que se movían con la sequía de la ciudad, era la fábrica de papel del Salón, que era la fábrica de doña Berta, que estaba situada frente a las Titas, que tenía 2 ruedas hidráulicas, una rueda alta y otra rueda baja. Fábrica de curtidos de don Francisco López de Medina, fábrica de fundición de don Enrique Tortosa en la Cuesta del Pescado, fábrica de harinas de don Eduardo Modeno en la calle Solares, fábrica de sombreros de don Francisco Gómez Rur en la calle Solares, fábrica de curtidos de Indalecio Tójar en la calle Solares, torno de seda de don Francisco López de Medina en la calle El Salvador, torno de seda de don Antonio Sánchez Morales en la calle El Salvador, fábrica de curtidos de don Ildefonso Maldivia en la calle de El Salvador, torno de seda de don Enrique Castro en la calle de El Salvador, fábrica de curtidos de don Francisco Almanza en la calle Solares, torno de seda de don Rafael Valdivia en la calle del Salvador, torno de seda de don Rafael Valdivia en la misma calle, fábrica de curtidos de don Francisco Prieto en la calle del Cobertizo,
molino harinero de la Cuesta del Pescado, fábrica de curtidos de la Viuda de López e Hijos de la Cuesta del Pescado, fábrica de paños de la Viuda de García Escobar en el Callejón del Tinte, fábrica de curtidos de don Francisco Gómez en la calle del Ataúd y molino harinero de la calle del Darro de don Manuel Carmona. Y por último, el artefacto número 50 de los que producían fuerza motriz con el agua de la Sequía Gorda, el molino harinero de la calle Santa Catalina. Es curioso que el molino harinero de la calle Santa Catalina lo vi yo demoler. Estaba el molino completo y lo vi yo demoler completamente. En fin. Esto es la industria de Granada en el año, según la estadística del reglamento de la Sequía Gorda, en el año 1883. Tenemos otra estadística que surge en la época de la República, en el año 1934, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir edita un libro de la estadística de los aprovechamientos del Genil. Ya hay muchos menos aprovechamientos, porque claro, ya la red de energía eléctrica de Granada en el año 1934 ya era bastante extensa y ya se podía uno dar de alta y poner un motor eléctrico en lugar de tener ese artefacto, ese pequeño aprovechamiento hidráulico para conseguir fuerza motriz. Entonces vamos a ver me paso aquí a este lado. La primera es la central eléctrica del Castillo. La Compañía General de Electricidad se constituye en el año 1892 con la primera central eléctrica de Granada en el Paseo del Salón, que era una pequeña central de corriente continua con una caldera, una máquina de vapor y una dinamo situada encima de la Sequía Gorda. Utilizaban el agua de la Sequía Gorda, pero fundamentalmente esa central del Salón utilizaba la Sequía Gorda como refrigerante de la salida de vapor de la máquina de vapor. La Compañía General de Electricidad en el año 1894, como veremos a continuación, solicita la instalación de la primera central hidroeléctrica, que fue la de Pino Genil, que veremos a continuación. Pero en el año 1923 instala una gran central eléctrica en el término municipal de Guájar Sierra, que la denominan Central Eléctrica del Castillo. ¿Por qué la denominan Central Eléctrica del Castillo? Porque en lo alto del cerro, donde estaba la cámara de carga y donde parte la tubería forzada para alimentar las turbinas, había un castillo árabe. Esta central pasa anterior. Esta central, el canal toma en la confluencia del barranco de San Juan con el río Genil, hay una presa donde toma el canal y la central hay una tubería forzada de 100 y pico metros de desnivel, y la central hay dos grandes grupos, que creo que cada uno era de 1.500 kilovatios, con unas turbinas construidas en Suiza por la casa Escher-Weiss y unos alternadores construidos también en Suiza por la casa Oerlikon. Hay una línea que une dicha central con la central de Pino Genil y continúa hacia el Paseo de la Bomba, así justamente aquí, a mi mano izquierda, que es donde se instalan los transformadores. La Compañía de Electricidad, que en un principio, en 1892-93, que es cuando inaugura la central del Salón, apuesta pues por las técnicas de Edison, la corriente continua. Pero claro, la corriente continua no se puede transformar, no se puede variar de tensión, y entonces la corriente continua hay que consumirla a un radio de poco más de 500 metros de donde se produce.
Entonces ya estas centrales funcionan con las técnicas de Tesla, que era la corriente alterna. Se produce la corriente alterna en las centrales, se eleva de tensión, me parece que se elevaba originalmente a 6.000 voltios, una línea la transporta hasta Granada, donde aquí se rebaja de tensión y se va distribuyendo a lo largo de la ciudad. Tenemos la central de Pinogenil. La central de Pinogenil, el canal toma a la salida de la central del Castillo. La salida de la central del Castillo toma el canal de Pinogenil, y desde lo alto del cerro hay una cámara de carga, dos tuberías forzadas, y esas tuberías forzadas vienen al edificio de la central. El ingeniero de la Compañía de Electricidad, que cuando se fundó era don Manuel Aguirre Garzón, pidió la autorización en el año 1884 para ejecutar una presa en el Genil, el canal con un caudal de 1.600 metros y la construcción de la central de Pinogenil. Esta central de Pinogenil se inaugura en el año 1898 con la iluminación extraordinaria, la iluminación eléctrica extraordinaria de las ferias del Corpus. Y se instalan en un primer momento, dos alternadores monofásicos y un alternador trifásico. Posteriormente, en el año 23, cuando se instala la central del Castillo de Guajer Sierra, esta central se reforma, se desmontan los dos alternadores monofásicos y se montan 4 alternadores ya trifásicos, también de la casa Oerlikon y las turbinas de la casa Elscher-White. Esta es una vista de anterior. Sí. Esta es la primitiva central, y esto se reforma el edificio en el año 24. Eso que se ve ahí son las obras de 1923, en la cual pues se reforma esta central que entró en funcionamiento en 1898. ¿Puedes pasar? Esta es la central. La central era una maravilla, la central era un museo, aquello hubiera sido un museo, dado la maquinaria que albergaba los aparatos de medida, unos grandes cuadros de control sobre el mármol de Carrara. La central hubo que paralizarla porque al construir el pantano de Canales cortó el canal. Y al cortar el canal, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir le expropió la central a la Compañía Sevillana de Electricidad, que era entonces ya la propietaria de la central cuando se inauguró el pantano de Canales. Posteriormente, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hace una subpresa, que es la subpresa de Canales, que ya es de hormigón. Esa subpresa había que cimentarla y la Confederación le dio permiso al contratista para que el escombro que salió de la cimentación de la subpresa de Canales se echara ahí y fuera dique de contención el edificio de la propia central. Claro, ante el empuje de todos esos escombros, el edificio de la central, que tenía medio metro de grosor de muro, pues se rajó y salieron rajas que cabía a la mano. Entonces ese edificio no hubo más remedio que demolerlo. Cuando era propiedad del Estado, el Estado tenía que haberlo conservado y ahí tendríamos un museo tecnológico de primera línea en esta ciudad, pero desgraciadamente eso no fue así. Luego, en el cauce del Genil, estamos hablando de los aprovechamientos que quedaban en el año 1934, pues tenemos la fábrica, el molino de dinero y la fábrica de aceite de Muñoz. Estaba en el río Genil, tomaba el agua, la parte más para arriba, y una turbina, y esa turbina pues movía una polea, y esa polea pues movía pues el resto de la máquina. O sea que aquí tenemos lo que era la central. Esto ya no funciona.
Teníamos la central y abajo tenemos el detalle de la central. Aquí tenemos el molino harinero de Siles, que tenía cuatro piedras y tomaba de la acequia gorda, a la izquierda va la acequia gorda, y el agua pues la devolvía a Río Genil. O sea que el caudal de agua que utilizaba este molino era devuelto otra vez al Río Genil. O sea, se le extraía la acequia gorda para devolverla al Río Genil. Luego tenemos la central eléctrica de doña Berta Vigelmi. Doña Berta Vigelmi instala en esa zona la primera fábrica de papel industrial de Granada. Ella compra la fábrica de papel del Salón, que estaba situada frente a las Titas, que era de Gómez, en el siglo XIX, era de un empresario que tenía una imprenta y fabricaba papel, Gómez, y Gómez le vende a doña Berta Vigelmi, de origen alemán, le vende la fábrica de papel del Salón. Y también a final del siglo XIX ellos deciden y hacen ahí en la zona del Blanqueo, hacen una fábrica de papel industrial movida a vapor y montan una pequeña central eléctrica que toma de las aguas del río Genil, tiene un alternador y en los años 30, los años 40, pues daba energía eléctrica a Pino Genil y a Guajer Sierra. Aquí tenemos la fábrica de harinas de la harinera del Genil. La harinera del Genil estaba en el Camino Viejo de Cenes. Eso se llamó harinera, también se llamó harinera de las Mercedes, y era de unos industriales granadinos que eran fabricantes de harinas. Tenían una importante fábrica en la estación de Guadix, era la familia Gómez Mateo. Esa fábrica, pues yo la he conocido toda la maquinaria, y dejó de funcionar, pues digamos que alrededor de principios de los años 80. Hoy día lo que hay ahí es unos edificios construidos. Pues luego tenemos la fábrica de borras de lana de la Acequia Gorda, que estaba aquí encima, justamente en el desnivel que hay entre la parte de la Cuesta de Molinos con el Camino Viejo de Cenes. Luego tenemos aquí la central eléctrica de Las Palmas. Aquí tenemos el partidor de los Infantes, arriba tenemos el cauce principal de la Acequia Gorda. Vean ustedes que tiene 5 partes, divide el caudal en 5 partes, y hay uno que lo deriva a través del acueducto, que todavía existe el acueducto, cae el agua desde la parte alta del acueducto y hay una central eléctrica que da abastecimiento al cuartel de Las Palmas, el cuartel de la Guardia Civil. Aquí tenemos el molino del edificio industrial más antiguo que se conservaba en Granada, que ya se demolió, el ayuntamiento ordenó demolerlo, que era el cuartel de Las Palmas, que fue cuartel de la Guardia Civil, y que antes de don Ramón Maurel pues había instalado una fábrica textil y una fábrica harinera. Pasa. El molino de Las Palmillas. Pasa otro. La fábrica de alpargatas de San Lorenzo, que también cogía un caudal de agua de la Acequia Gorda en la parte de arriba, en la parte del Camino Viejo de Cenes, y aquí había un desnivel y una rueda hidráulica producía a través de un motor eléctrico, a través de un alternador, producía electricidad pues para mover toda la maquinaria de la fábrica de alpargatas. El agua de salida la devolvía también a la Acequia Gorda en la parte baja. El molino de Almarqués que tenemos aquí, el molino de Almarqués pues tenía 4 ruedas hidráulicas. En la primera rueda hidráulica de la izquierda pues movía un molino de cilindros por el método austrohúngaro. El molino que se conserva tiene en la parte baja toda la parte de molienda y en la primera parte tiene toda la parte de separación de la harina de la cáscara. Aquí tenemos el cauce de la Acequia Gorda, la cuesta de Molino, un carro que sale de la cuesta de Molino, y ahí tenemos un monolito con una granada que es la Acequia Gorda. A partir de ahí ya la Acequia Gorda pasa a ser subterránea
y es subterránea en todo el trayecto hasta el final de la calle San Antón, cuando pasa el molino del Capitán, que volvía otra vez a estar descubierta. Luego tenemos la fábrica, el molino, ya una vez pasado, la fábrica de harinas de Alvarillo, que es la fábrica que había en el Paseo de la Bomba. Esta fábrica se reformó totalmente en los años 40 y hacia el año 2000 pues se demolió y se hizo ahí un edificio de viviendas, que es donde estaba Supercor, y era un supermercado de Carrefour. Luego tenemos la fábrica de capotes de Luque, que estaba en la acequia de la ciudad. Eso estaba en el Realejo, en la acequia de la ciudad, y tenía una rueda hidráulica. Está ahí el canal, que el canal es la acequia de la ciudad, y derivan agua a la rueda hidráulica que mueve la maquinaria de la fábrica de capotes. Es curioso porque la fábrica de capotes lo que hace es que una especie de pilón, una especie de martillo, va cogiendo y va prensando el tejido de los capotes. Es curioso porque tiene ahí en el eje, tiene un saliente y tiene un martillo que va majando el tejido del capote. ¿Qué pasa? El molino harinero de San Antonio, también situado en el Realejo, con el canal de la ciudad, la acequia de la ciudad. Los talleres electromecánicos de la Plaza de los Campos, pues ahora mismo en el local donde estaba eso, que yo lo he conocido en funcionamiento, hay un restaurante que es muy conocido por ustedes. Primero se llama Horno de Santiago y ahora se llama Asador de Castilla, en la Plaza de los Campos. Ahí estuvo los talleres electromecánicos. Tenían un salto de agua y una serie de poleas que movían los tornos. Estos talleres estaban especializados en reparación de maquinaria de las harineras, concretamente los cilindros de molturar el trigo por el sistema austrohúngaro. Eso desapareció, pues digamos que en los años 90 aproximadamente desapareció esto. Luego tenemos la fábrica de harinas del Capitán, que fue la primera fábrica industrial de harinas por el sistema austrohúngaro del año 1896, y que tenía una rueda hidráulica de Planas y Flaquer, construida por Planas y Flaquer en Gerona. Se electrificó posteriormente y se cerró pues también a final de los años 90, a principios de los años 90 se cerró eso. Luego tenemos la fábrica de lana de San Lorenzo, del Cerezo, que esto estaba situado en Neptuno, ese callejón que sale junto a la Acequia Gorda. Había una fábrica de lanas que yo la he conocido, eso en los años 70, hay una fábrica de borras. Trataban telas, vestidos ya viejos para hacer borras. Luego tenemos el molino nuevo, el molino harinero nuevo, que sí se conserva, que yo aconsejo que hagan un día un paseo por ese callejón, que van junto a la Acequia Gorda, y verán que se conserva ya, empezando a estar en ruinas, este molino. Y por último, pues tenemos, yo creo que el molino de la Tordesillas. El molino de la Tordesillas, que está en el cruce de la Acequia Gorda con el camino de Purchil, y es ya una ruina. Se desmontó, digamos que al final de los años 70, el edificio existe y está en ruina. Era el último de los artefactos que había en la Acequia Gorda. Luego tenemos una acequia que derivaba del Genil en la margen izquierda, que era la acequia de los catalanes. Y lo primero que movía es la fábrica de tejidos de San Patricio. La fábrica de tejidos de San Patricio era de la familia Echevarría. Existe parte de la nave. La parte de la nave es muy bonita porque tiene una portada mudéjar, que ahora es propiedad municipal. Y era curioso porque estos señores la
la producción de telas que hacían la vendían en la madraza. Este señor Echevarría, Patricio Echevarría, era el dueño de la madraza y en lo que era el oratorio de la madraza pues tenía su escritorio del despacho de venta de telas. Y por último, esa misma acequia tenía un molino harinero que estaba situado ahí junto al Puente Verde. Yo también lo he conocido. Esto lo demolieron en los años 70, demolieron ese molino y construyeron ahí un bloque. Un molino pues que tenía cuatro empiadros, que el agua directamente la vertía ahí, justamente donde estaba el Puente Verde, la vertía ya directamente al río Genil o directamente al cauce de la acequia a la Buleira. Y esto es lo que la acequia gorda a lo largo de muchos siglos, desde la época musulmana, ha sido la industria de Granada, el barrio del Ralejo y el barrio de la calle Nueva de la Virgen, entre la Cela de Darro y la calle San Antón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna curiosidad? Más bien.